es una evidencia, como alguien lo dijo. ¿Para qué? Para nosotros entender o reconstruir un hecho. Fuentes, ¿no? Tú, oye, mira, me has engañado, tú me has sido infiel, me has engañado, no puede ser. No, yo no te he engañado. Sí, me has engañado. No, no te he engañado. Sí, me has engañado. Ahí están mis fuentes, mira, ahí están mis fuentes, mi información, ahí está. Tal día te has visto con una chica, tal día te has ido a tal lugar, ahí están mis fuentes, acá están mis evidencias. Estas evidencias, ¿qué están haciendo? Está reconstruyendo ese hecho de la infidelidad, ¿verdad? Entonces, la fuentes de la historia, estimados estudiantes, por ejemplo, ¿no? El concepto de este tema son los restos, huellas, testimonios, materiales e inmateriales, ¿no? Restos, huellas, testimonios materiales e inmateriales que han dejado los hombres y pueblos a lo largo de su desarrollo y que éstas dan testimonio del pasado y sirven para reconstruir la vida de los pueblos. ¿Ya? Pero en el examen no te van a preguntar qué es fuente de la historia. ¿Ya? No te van a preguntar en concepto. Indique usted, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que una fuente de la historia, como vuelvo a repetir, como dice el texto, muchachos, es un resto, es una huella, es un testimonio, es un camino, es un medio, tanto material e inmaterial. Cuando decimos material, algo que se puede tocar, se puede sentir, se puede palpar. Y cuando decimos inmaterial, se refiere que está en la parte ideológica, en la memoria colectiva de la sociedad. ¿Ya? Entonces, a eso, esos son esos testimonios que se van, que se ven, esos testimonios que nos han dejado. ¿Ya? Esos testimonios que nos han dejado. ¿Quiénes? Los hombres, nuestros primeros hombres, nuestros antepasados, nuestros abuelos. ¿Ya? A través del tiempo. Y que estas evidencias que nos han dejado de diferente índole, tanto material e inmaterial, ¿no? Nos dan de cómo, o nos ayuda a entender de cómo fue su pasado, cómo fue su vida de ellos. Y esto a nosotros nos ayuda a entender o nos ayuda a reconstruir la vida de ellos, de los mismos. ¿No? Interesante, ¿no? Eso es fuente de la historia. ¿Ya, muchachos? Entonces, dentro de ello, existen fuentes orales o tradicionales, primeramente. Fuentes orales o tradicionales, ¿no? Y las fuentes orales y tradicionales corresponden, por ejemplo, a los relatos verbales, a los relatos hablados que se transmitieron o se transmiten de generación en generación mediante el lenguaje, ¿no? Mediante el lenguaje. O sea, no es una fuente material, ojo, no existe una evidencia material, sino es una evidencia ideológica que está en la memoria colectiva, que se ha ido contando generación tras generación. Y esta fuente oral o tradicional, estimados estudiantes, lo constituyen las leyendas, los mitos, los relatos, las creencias, las fábulas, los cantos, el folclore, las costumbres, ¿no? Y que éstas se han ido transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos. Acá yo quisiera pedirles un ejemplo de estas fuentes orales o tradicionales. Un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo me podrían citar ustedes? Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocho. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ojo, claro. Idioma quechua, Las porque danzas. Las danzas también. Danzas, claro. El idioma quechua, claro. Algunos cuentos, mitos, Por ejemplo, leyendas. los que somos de provincia, ¿no? Más hemos vivido y vivimos en eso, ¿no?
Existen mitos, cuentos, fábulas, ¿no? Por ejemplo, en Paucartambo, algo clásico, el cuculi, ¿no? ¿Recuerdan lo que son de Paucartambo? Un cuco se lo lleva a la mujer más hermosa de Paucartambo, y van a buscarlo y encuentran, nacen sus hijos, etc. ¿No? Son cuentos, ¿no? Y eso te genera. Y tú cuentas a tus hijos, tus papás te han contado, tus abuelos han contado a tus papás, tu papá te cuenta y tú sigues contando. Porque está en la memoria colectiva. Cada pueblo tiene. La danza, por ejemplo, ¿no? Los que somos partícipes, los que son partícipes en festividades, por ejemplo, el origen de la danza, por ejemplo, tiene un origen, el folclore, las costumbres. O sea, son muchachos en el cual no existe una evidencia, pues, oye, esta danza es así, no. Puede existir evidencias escritas ya que se escriben para revalorarlo, pero no está, pues, no es algo que tú lo puedas ver, ¿no? Las creencias. Uy, las creencias, por ejemplo, mira, mi abuela decía que si tú te has soñado con espejo es porque la interpretación es que te están siendo infiel. Si tú te has soñado con aguja, con aguja es brujería. Si te has soñado con espina es enfermedad. Si te has soñado con un río sucio es enfermedad, etcétera, ¿no? Son creencias que se han ido construyendo y se han ido concatenando con la realidad. Y en algunos casos han ido coincidiendo, ¿no? Entonces, a eso, muchachos, se llama, pues, fuentes orales o tradicionales. ¿Ya? Fuentes orales o tradicionales. Muy bien, entonces, acá un examen, por ejemplo, en el examen nos podrían preguntar, un examen, una pregunta, ¿no? De acuerdo a las fuentes de la historia, ¿no? La evidencia del mundo andino en el que se practica la ofrenda o el Haywakuy a la Pachamama, que se celebra en el mes de agosto, de acuerdo a la idiosincrasia del hombre andino, corresponde a las fuentes materiales, fuentes antroposomáticas, fuentes audiovisuales, fuentes documentales, fuentes orales o tradicionales. ¿Cuáles? Tradicional. Fuentes Orales y tradicionales. Orales tradicionales. Lo que hacemos Orales en el mes de tradicionales. agosto. Claro, lo que hacemos mes de agosto. El pago a lo que más llamado pago, no es pago, es una ofrenda, es un heiwaku, o heiwariku. Es una ofrenda. Mucho pago a la tierra. No estás pagando a la tierra, sino estás ofrendando, ¿no? Esa manifestación, por ejemplo, que se vive actualmente, no solamente en el Cusco, sino en diferentes regiones del país, ¿no? Es una manifestación oral o tradicional. Porque así te lo han enseñado. Te la han enseñado tus abuelos, te la han enseñado tus padres. Y tú sigues en esa línea, si tú eres creyente en ese mundo. Ese soplo, por ejemplo, cuando te sirven el primer, digamos, un vasito de chicha, te sirve, lo primero que haces es ofrendar la Pachamama. Pachamama. Apu la casa, güey. Apu guamanlipa. Sopla, ¿no? Esa es una manifestación oral o tradicional. No es que te lo dicen, ya, pero ya otros palomitas ya le echan ya hasta la cerveza, no, eso no, eso ya se pierde el respeto, ya se pierde la esencia, ¿no? Los abuelos, por ejemplo, mi abuela antes, cuando estaba en vida, en Arcos, cuando vivía, ¿no? Lo primerito que sacaba de suelo con su cucharoncito de maderita, de su bolita de barro, iba al rincón de su casita, le ofrendaba a la Pachamama. No sé qué os hablaba. Ofrendar. Recién después que ha ofrendado, recién podía probar si está bien la sal o no está bien la sal. Recién, primero es. Igual la chicha. Pues la casa, pues en Coriorco, marcador. Estaba la chicha. Esta es una manifestación. Eso quién te lo enseña, nuestros abuelos, nuestros padres. De eso hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que respecta a las manifestaciones orales o tradicionales en fuentes. ¿Está claro? Si en examen nos van a preguntar de esa forma. Los orales o tradicionales no se ven, no se observan, no se tocan.
a comparación de las fuentes materiales o monumentales, por ejemplo, ¿no? Fuentes materiales o monumentales, ¿no? Cuando hablamos de fuentes materiales o monumentales, profe, su nombre dice, pero materiales o monumentales es imposible que te puedas equivocar, pero muchachos, ¿sí o no? No te puedes equivocar, ¿no? Cuando hablamos de esas fuentes, dice, son los monumentos propiamente dichos y todo cuanto ha sido hecho, fabricado por el hombre o por la mano del hombre. Toda esa manifestación cultural que ha hecho el hombre y que nos han dejado estas evidencias. Y estos restos que nos permite conocer el grado de adelanto cultural y socioeconómico del pasado. Ojo. En ello podemos encontrar las construcciones arquitectónicas, la cerámica, los tejidos, los instrumentos musicales, de textilería, agricultura, todos los instrumentos, las tumbas, la escultura, la pintura, o sea, todo lo que el hombre ha hecho con sus manos y nos ha dejado esta evidencia. Este material es algo que se puede tocar, se puede sentir, se puede ver, se puede palpar, se puede ver. Es algo material, algo existente, algo real. ¿Entienden? Y que esto a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, conocer el grado de adelanto cultural y socioeconómico que tuvieron los hombres en el pasado. Eso es una fuente. Si yo encuentro, por ejemplo, como está en la imagen, el aríbalo o urpu, esto es pues una vasija de la cultura inca, que tiene una funcionalidad. Tú lo puedes entender, ¿no? O sea, tú le puedes dar una interpretación. Tú observas esta forma, su cuello alargado, ¿no? Forma globular ancha y con abajo forma cónica, con dos asas y, ¿no?, esta forma. O sea, tú lo puedes, de acuerdo a las investigaciones, oye, ¿cómo es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tenía el cuello alargado? Y su boca era pues medio algo distinto, ¿no? No es como ahora, normal, una taza, por ejemplo. No, su base ancha, digo, su forma globular ancho, gordito, y su base cónica. Tú puedes interpretarlo, ¿no? Esto, por ejemplo, tenía una funcionalidad para que acá se transportaba la chicha, ¿no? Agua, una bebida muy importante y sagrada en la época de los incas. ¿Para qué era el cuello alargado? ¿No? Abocinado, la boca abocinada, para que la chicha en el traslado que ellos hacían, que eran kilómetros, no se pudiera salir. ¿Ve? No tenían tapa, no se podía salir. Era difícil que salga. Y la base cónica, hay dos interpretaciones, por ejemplo, que podía ser uno, para que la chicha se vaya removiendo, como remolino, ¿no? Removiendo ahí. Y esté pues mejor fermentado o mejor preparado, no sé. Y la otra interpretación que dicen es que esta base estaba plantada en la tierra y era una conectividad con la Pachamama, con una relación con la tierra, como una ofrenda. Pero entonces, a partir de esta interpretación, wow, estos señores de los incas sí eran pues un genio, se las sabían ingeniar, ojo, boca abocinada, cuello alargado, ¿no? Wow, tenía una funcionalidad. Entonces, eso a nosotros nos ayuda a entender el grado de adelanto cultural que tuvieron los antepasados. Igual podemos encontrar en las fuentes arquitectónicas, en los parques arqueológicos, por ejemplo. Si tú visitas a Saibamá, acá cerquita, por ejemplo, monumentos, piedras monumentales, wow, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron ellos? O sea, ¿entiendes el grado de adelanto cultural? O la textilería, por ejemplo. Entonces, estos son materiales, fuentes materiales o monumentales que a nosotros nos ayudan a entender, ¿no?, la historia de esos pueblos. ¿Ya? ¿Está claro acá? Fuentes orales o tradicionales y fuentes materiales monumentales. ¿Está Sí, claro? profesor. Excelente. Muy bien, muchachos. Entonces, acá ya estamos ya 8:55. Les voy a alejar su
sus 5 minutos libres para que se oxigenen y vuestro docente seguramente se va a conectar a la siguiente hora y vamos a la siguiente semana seguir trabajando sobre las fuentes de la historia. ¿Ya? Estamos avanzando y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Muchachos, muy bien. De repente hubiera